respondiendo, ¿listo? Bueno, esperemos a que inicie. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar todos los procesos de iniciación, una aproximación a la metodología de la enseñanza en etapa de iniciación. Bien, retomando lo que se había trabajado la sesión anterior en relación al aprendizaje por medio de la experimentación motriz, a partir del reconocimiento de las capacidades perceptivo-motrices, determinamos en la sesión anterior todos los procesos que tienen que se relacionan con el cerebro y cómo el sistema nervioso central responde a una serie de estímulos que van a dar cuenta de la organización temporal y espacial. El día de hoy vamos a puntualizar en dos aspectos específicamente. El primero, en coordinación. El segundo, en equilibrio, como elementos fundamentales para el desarrollo de la iniciación o de los procesos de iniciación en patinaje. En ese orden de ideas, Karen, yo espero que todos vayan conmigo. Voy en la diapositiva de coordinación. Lo que pasa es que a mí sí se me congela pantalla. Pero bueno, continúo. Cuando hablamos de coordinación, determinamos o retomamos algunos conceptos puntuales que se aproximan al proceso de enseñanza del patinaje en relación con la interacción que se crea entre el sistema nervioso central y la musculatura esquelética durante el movimiento. Y aquí me permito retomar a Le Bush y a Riga. Leusch, cuando nos habla de coordinación como esa capacidad de movimientos de forma controlada y ajustada, indiscutiblemente cuando hacemos procesos de patinaje necesitamos que haya una articulación, un ajuste corporal para el desarrollo de movimientos que estén mediados por la coordinación y por el control de esos mismos movimientos a nivel de desplazamiento, ¿bien? En ese orden de ideas, retomo a Le Bush porque nos presenta el movimiento, la forma armónica y voluntaria de los diferentes segmentos corporales. Karen, por favor, si quieres, vamos avanzando. Estamos en la diapositiva de coordinación. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si quieren por el audio, si estamos viendo la diapositiva o por el chat? No, a mí no me sale. ¿Nadie está viendo? Pues a mí sigue en la primera. Sí, yo también No, estoy viendo la primera. Yo también. Karen, si quieres, deja de También me quedé en compartir la pantalla primera. y vuelves a compartir desde la diapositiva de coordinación. No, a ninguno. O si quieres, vámonos con lo del PDF entonces. Y yo igual continúo explicando. ¿Listo, chicos? Entonces, a partir de los procesos coordinativos, es importante también determinar. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Karen, deja de compartir pantalla y lo voy a hacer yo desde mi computador, entonces, desde mi celular y les comparto imagen. ¿listo, muchachos? ¿Se ve? A ver, hagamos un intento nuevamente, Karen. Sí, ya se mueve. ¿Ya lo ven todos? Perfecto. Sí, ya se puede ver Confírmenme normal. por el chat, confírmenme por el chat. Vamos en la diapositiva número 4 de coordinación. ¿Listo? Sí, perfecto. Ya ustedes están viendo, listo. La idea es que ustedes también puedan tener la proyección. ¿Y tú, Yo, profe? yo no estoy viendo, yo veo tu nombre en la pantalla, pero si ustedes están viendo, pues digamos que es lo que más me interesa en este momento. Entonces, pasamos a la diapositiva número 5, Karen, por favor. Entonces, cuando hablamos de coordinación, es importante también determinar los tipos de coordinación y cómo estos van a influenciar el proceso del aprendizaje del patinaje. En este orden de ideas, retomamos la coordinación dinámica general como esa coordinación que regula los movimientos corporales globales, es decir, el movimiento del cuerpo entero. En ese orden de ideas, trabajamos los procesos desde las habilidades motrices en relación al equilibrio y aquí es donde empezamos a articular tanto coordinación como equilibrio. En ejercicios, bueno, yo creería que, bueno, ¿ustedes qué creen, por ejemplo? ¿Dónde trabajaríamos la coordinación dinámica general? En un skipping.
¿Quién más quiere aportar? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿En qué procesos, o no necesariamente tiene que ser del patinaje, pero en qué procesos aplicamos coordinación dinámica general? Eh, Lo dije en un skipping. viendo la Karen dijo clase en un pasada. skipping. Listo, recuerden que solamente uno debe tener el micrófono abierto para que nos podamos escuchar. O si quieren, lo escribimos por el chat y yo voy leyendo lo que ustedes digan. ¿Listo? Dale, pues podemos verlo desde el ejercicio que manejamos de red en la clase práctica que hicimos en la universidad, ¿no? No te escuché bien desde el ejercicio que hicimos en la universidad. ¿Cuál? La recta con el lazo. ¿El de recta o el de curva? Ok, bien. Por aquí, sí, señor Luis. Laura nos dice correr. Efectivamente, cuando hablamos de un patrón de carrera, estamos ejecutando tanto alternancia de brazos como alternancia de piernas mientras se realiza el desplazamiento. Luis nos dice, en unas tijeras, creo que se llaman, brazos arriba simultáneamente, pies abiertos. Sí, también. Efectivamente, Luis, también. Listo, entonces cuando ya hablamos de la coordinación dinámica general, tenemos el panorama global del movimiento del cuerpo entero. Ahora bien, cuando determinamos coordinación óculo-segmentaria, hacemos referencia a los procesos que tienen que ver con la visión y algún segmento corporal específico. Cuando hablamos de oculosegmentaria, tenemos oculopédica o visopédica y oculomanual o visomanual. En ese orden de ideas, la visopédica tiene que ver la acción que se interviene con la vista en el desarrollo del movimiento con las piernas a partir del control o del dominio que se tiene con algún objeto. Bien, cuando hablamos de coordinación visomanual o oculomanual, es en la que se genera una estrecha relación en el proceso de los sentidos de la vista y la acción de las manos en relación a la manipulación con algún objeto. ¿Listo? Cuando hablamos de baloncesto, de voleibol, incluso de procesos del tenis, donde se tiene el dominio del elemento, ahí trabajamos coordinación visomanual y visopédica cuando determinamos procesos que tienen que ver con el control de un balón, incluso con la misma aproximación o apropiación o adaptación que lo mencionábamos la sesión anterior a los patines. Ahora bien, todos esos procesos coordinativos tienen una estrecha relación con la percepción sensorial y la acción motriz o la acción muscular requerida para hacer el movimiento, ¿bien? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces continuamos y aquí me permito retomar y me parece súper importante para el patinaje una, una aproximación que nos presenta en la siguiente diapositiva Abardía y Medina en el 1996, donde nos hablan sobre unos procesos de resolución muscular para, más que resoluciones, procesos para que tienen que ver o que implican los procesos neuromusculares. Entonces ahí hacemos una estrecha referencia en cuanto al cerebro y los diferentes respuestas a los estímulos que tienen a nivel corporal, dependiendo de las diferentes experiencias. Él nos presenta o ellos nos presentan 6 niveles de resolución. El primero, en el que tiene que ver con grupos musculares pequeños para el desarrollo de movimientos que tienen que ver con procesos finos. Es decir, cuando yo estoy escribiendo puntualmente, cuando voy a hacer algún ejercicio que implica esos pequeños grupos musculares. O en el nivel 2 es totalmente contrario al nivel 1, pues hablamos de los grupos musculares grandes que se requieren para hacer cambios de postura, desplazamientos puntuales, ¿listo? El nivel 3 nos hace relación del uso de diferentes grupos musculares para una secuencia de movimientos que pueden ser repetidos, cíclicos o secuenciales. Entonces hablamos del nivel 3 cuando se hace un desplazamiento o una caminata, una secuencia cíclica de movimiento. El nivel 4 es cuando se determinan procesos asimétricos, es decir, cuando se está trabajando alternancia de movimiento. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo carrera en patinaje, que hay alternancia de brazos, alternancia de piernas, se trabajan los grupos musculares de manera asimétrica.
El nivel 5, que nos hace referencia a los procesos de inhibición, es decir, los que se utilizan o la activación de los grupos musculares cuando hay situación de frenada, cuando hay contracción involuntaria muscular para realizar el freno o parar un movimiento como tal. Y el nivel 6 es la dosificación del impulso y este va directamente aplicado a procesos de patinaje en relación a cómo se dosifica la fuerza o el gasto energético en la ejecución del movimiento, ¿listo? Ahora bien, vamos a hablar de todos los procesos que tienen que ver con el equilibrio. ¿Me confirman si estamos viendo la diapositiva de equilibrio? Aquí por el chat, porfa. Hola. Bueno, continúo. Cuando hacemos relación, ok, listo, gracias. Cuando hacemos relación a todos los procesos de equilibrio, me permití retomar dos conceptos que me parecen fundamentales para nuestro trabajo desde el desarrollo de la clase. El primero de Camerino y Castañer, en cuanto a nos hacen la relación que el equilibrio es la capacidad de controlar el propio cuerpo en el espacio y de recuperar la correcta postura tras la intervención de un factor desequilibrante. En este concepto tenemos tres variables fundamentales para el trabajo de patinaje. Primero, el espacio. Segundo, la postura. Y tercero, un factor desequilibrante. Cuando hablamos del espacio, pues entendiéndose como digamos que el escenario donde se desarrolla el ejercicio, la base de sustentación. Siguiente, cuando hablamos de la postura es la relación del cuerpo en pro del movimiento y el factor desequilibrante en procesos de patinaje indiscutiblemente es el montarse en un patín que se convierte en una base inestable y un factor desequilibrante. Ahora bien, como nos plantea García y Fernández, cuando retomamos el equilibrio, hablamos de un proceso tónico, entendiendo tónico como el proceso del músculo y las articulaciones que realizan para garantizar, ojo a esto, garantizar la relación estable entre uno, el eje corporal y dos, el eje de gravedad. Cuando hablamos del eje corporal, determinamos, digamos que se relaciona con el centro de gravedad y cómo se hace un análisis del movimiento a partir de la identificación de los ejes y los planos. Yo me imagino que ustedes han trabajado algo de planos y ejes, ¿sí? Sí, señora. Perfecto. Entonces, cuando hablamos del equilibrio puntualmente, en la siguiente diapositiva, hablamos de dos tipos de equilibrio que también vamos a trabajar dentro de los procesos de enseñanza. Es el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. El estático con el control de la postura sin el desplazamiento y este se convierte a su vez en dinámico cuando se hace el desplazamiento desde o en contra de la acción de gravedad, es decir, cuando el cuerpo finalmente ejecuta el movimiento del desplazamiento. ¿Qué factores nos pueden intervenir en el desarrollo del equilibrio? Y esto es súper importante. Los factores sensoriales y perceptivos. Estos ya los hemos trabajado en las sesiones de clase anterior a partir del reconocimiento de las sensaciones sinestésicas y digamos que los órganos que nos permiten tener la aproximación sensoriomotor. ¿Listo? Otro, digamos que factor para el análisis del equilibrio son los factores mecánicos. Entonces hablamos como la fuerza de gravedad, el centro de gravedad, la base de sustentación donde se apoya el proceso del movimiento y obviamente el peso corporal que también tiene una influencia dentro del proceso del movimiento. Ahora bien, otros factores que también intervienen en el equilibrio son, o bueno, para el ejercicio puntualmente dicho del patinaje es la motivación, la capacidad de concentración para regular la coordinación y la secuencialidad del movimiento, la inteligencia motriz que se va desarrollando a partir de las diferentes experiencias que nosotros dentro del proceso de enseñanza le generemos a los estudiantes a partir de situaciones problemáticas, a partir de ejecuciones de movimiento que son secuencializadas y complejizadas. Y finalmente, el nivel de autoconfianza en el desarrollo del movimiento del estudiante o bueno, de quien esté haciendo el proceso de aprendizaje que se genera a partir de alguien tiene el micrófono abierto, a partir de las estrategias que tú utilizas para que los estudiantes disminuyan el factor del miedo al desplazamiento. ¿Listo? Finalmente, para tener en cuenta, dentro de la estabilidad corporal o el desarrollo del movimiento, es importante tener en cuenta, como ya se los mencioné anteriormente, primero, factores visuales.
que afecten o que le permitan al estudiante hacer movilidad. Todos los factores fisiológicos, y aquí nos estamos refiriendo, haciendo referencia, perdón, a los conductos semicirculares, que son aquellos que se encuentran en la cabeza y nos permiten tener, digamos que cierta estabilidad cuando hay movimientos. Entonces, de derecha a izquierda, cambios de postura, cambios de posición. Otro aspecto fundamental es la relación que tiene entre la línea de gravedad, que es esa que pasa desde el punto de la cabeza hasta el final de los pies, pasando por el centro del cuerpo, y es el apoyo que el cuerpo tiene en relación al centro de gravedad y a la línea de gravedad, que es variable cuando hay un proceso de patinaje o de desplazamiento o de avance, porque cambia el centro de apoyo y transferencia de movimiento. Otro factor fundamental, la altura del centro de gravedad varía cuando estamos montados en los patines. Otro, el tamaño y la forma de la base de apoyo. Evidentemente, los patines se convierten en un factor, como se los manifestaba, inestable y que cambia la base de apoyo del movimiento. Ya se los había manifestado antes, la masa del cuerpo. Otro, la fricción relacionada con el trabajo y el punto de apoyo. La segmentación, es decir, los segmentos por los que pasa el objeto o por los que media el objeto para la realización del movimiento. ¿Listo? Estos factores son importantes para tener en cuenta en procesos de inestabilidad. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a aterrizar toda esa conceptualización en cómo aproximamos eso al patinaje. Entonces, como factor, en la siguiente diapositiva, como factor fundamental, arrancamos a partir de todas las sensaciones propioceptivas que se generan desde el descubrimiento del movimiento, es decir, cómo vamos conduciendo a nuestros estudiantes a que generen conciencia de su cuerpo, de su postura y conciencia del movimiento a partir desde que se inicia, digamos que el primer proceso de la clase. Ahora bien, las diferentes condiciones en las que ese aprendiz o ese estudiante empieza a hacer desplazamientos. Entonces, ¿cuál es el proceso de aproximación de desplazamiento que yo le voy dando al estudiante para que genere conciencia de cómo se debe desplazar? Ahora, las diferentes modificaciones que se van a generar en el equilibrio cuando se está haciendo la zancada, por ejemplo, eso cambia la base de estabilidad y cómo le permitimos al estudiante hacer reconocimiento de las modificaciones del equilibrio. Ahora, otro factor fundamental cuando estamos trabajando patinaje, las modificaciones en la velocidad del desplazamiento a partir de la arrancada, teniendo en cuenta, pues digamos que los diferentes factores, tanto técnicos para la ejecución de la salida, como el mismo control del cuerpo. Otro factor fundamental que ya se los había mencionado es el eje de gravedad en el espacio durante toda la trayectoria del desplazamiento. El control corporal de las extremidades y la alternancia. Cuando hacemos procesos de enseñanza, identificamos que hay estudiantes que tienen problemas serios de coordinación y que nos cuesta hacer alternancia de brazada con el pie, por ejemplo. Entonces es cómo se hace la zancada en alternancia con la brazada de manera cíclica y continua para que realmente se ejecute el movimiento. Si tienen alguna pregunta, recuerden, me la van haciendo por el chat y yo con mucho gusto les respondo. Listo, el control corporal de las extremidades. Ahora, importantísimo, ¿qué pasa con el tren superior? ¿Qué pasa con los brazos, con la cabeza? ¿Cuál es la guía del movimiento? ¿Cuál es la postura del tren superior en procesos de desplazamiento tanto en recta como en curva, por ejemplo? Ahora, en contraposición al tren superior, nos encontramos con todos los procesos del tren inferior en relación al proceso de las piernas, al trabajo de alternancia, al proceso de mantener siempre la trayectoria. ¿Listo? Básicamente eso es lo que tendríamos que tener en cuenta cuando iniciamos procesos en patinaje. Ahora bien, cuando usted ya puntualmente va a empezar procesos de enseñanza, es decir, metodologías de la enseñanza del patinaje, es preciso tener en cuenta, primero, la familiarización con el elemento y la adaptación al elemento nuevo, que en este caso serían los patines, eso ya lo habíamos trabajado en sesiones anteriores, y el reconocimiento, que quien va a iniciar el proceso de aprendizaje del patinaje tenga reconocimiento de todos los elementos de protección para usar en patines. Entonces,
no siempre en el patinaje de velocidad tenemos todos los elementos de protección. Sin embargo, en procesos de iniciación es importante el casco, coderas, rodilleras, guantes y obviamente los patines. Ya habíamos hablado nosotros del proceso de patines en relación a la categoría que se va a trabajar, al tamaño del patín, a las características de la rueda y a las características del rodamiento en relación a cada una de las etapas. ¿Listo? Entonces, en metodología de la enseñanza, y era lo que trabajábamos nuestra primera sesión chiquitita que alcanzamos a hacer práctica, y yo les hacía énfasis, es en, ya más adelante, Karen, en metodología de la enseñanza en ejercicios sin patines. Podemos hacer una aproximación como ejercicio inicial para el reconocimiento de ejercicios sin patines. Entonces, como su compañero Luis en el ejercicio inicial les presentaba algunas estrategias de trabajo de la posición básica, de ejercicios en donde podemos trabajar la transferencia del peso, la posición inicial del patinaje en relación con la transferencia del peso al movimiento y movimientos de patinaje completos desde la posición de base. Entonces, digamos que estos ejercicios son los que a mí me gustaría que ustedes inicialmente trabajaran en casa como aproximación, como ejercicios de reconocimiento para, digamos que para la adaptación del proceso. ¿Listo? Ahora bien, cuando hablamos ya y nos vamos a adentrar en conceptualización de procesos técnicos, tenemos que tener en cuenta varios factores para la iniciación del patinaje y esto más que para la enseñanza es para que usted como docente, como entrenador, tenga algún fundamento, algunos parámetros claros para la enseñanza. Sí, claro que sí, yo les envío las diapositivas y las voy a subir al aula, no se preocupen. Entonces, hablamos de esa conceptualización técnica en relación a los procesos energéticos, a los procesos biomecánicos y a los procesos de dependencia en relación al sistema nervioso central. Cuando hablamos de lo energético, básicamente me quiero centrar en dos procesos. El primero, cuando hablamos de pruebas de fondo, que ya lo habíamos explicado en sesiones anteriores, nuestro compañero Luis nos aportó eso, en relación a las pruebas de fondo, a nivel energético es optimizar y economizar la energía durante todo el desarrollo de la prueba. Entonces, todos los sistemas energéticos que nos permitan realizar la prueba que es muy larga. Y en cuanto a procesos de velocidad, es todo lo contrario, es lo antagónico. Entonces es entender cómo se debe hacer un máximo gasto energético en el desarrollo de la prueba, entendiendo que son pruebas cortas que requieren de máxima potencia. ¿Listo? A nivel biomecánico es importante también tener en cuenta varios factores fundamentales. El primero que ya lo hemos trabajado o lo hemos hablado hoy es el centro de gravedad o el punto de fuerza de gravedad, que estamos hablando de que es 9,8, lo que nos hace estar, digamos que, pegados a la Tierra fundamentalmente. La línea de gravedad, que es aquella que pasa por todo el cuerpo, toca el centro de gravedad y la base de sustentación entendida como ese punto o esa base de donde vamos a ejecutar el movimiento. Ahora bien, desde los procesos biomecánicos también es importante determinar todo lo que tiene que ver con palancas y cómo esas palancas nos permiten hacer los diferentes movimientos. ¿Listo? A nivel de dependencia, es fundamental tener en cuenta cómo el sistema nervioso central, a partir de la acción del cerebro, genera la respuesta que se efectúa en la contracción muscular y finalmente en el movimiento. Entonces, entender el patinaje desde el proceso de aprendizaje de experiencias motrices a partir de una capacidad cognitiva que se genera por procesos sensoriales y propioceptivos. También tener en cuenta que para el desarrollo también del aprendizaje es importante tener en cuenta todos los procesos psicológicos del deportista o del aprendiz y también toda su interacción social. Obviamente, el desarrollo paulatino de las capacidades físicas puntualmente, el desarrollo psicomotor, es decir, la etapa de desarrollo en la que se encuentren las personas que van a hacer el proceso de aprendizaje y las diferentes reglas que se generan en el desarrollo propiamente dicho de la competencia, de la técnica, de la táctica en competencia y el entorno del desarrollo del aprendizaje. Efectivamente, Luis, hablamos
de procesos fisiológicos cuando tenemos aeróbicos y anaeróbicos. Muy bien. Entonces, ahora bien, para la metodología puntual de la enseñanza, y estos son los ejercicios que quiero que ustedes vayan desarrollando y se tomen foticos haciéndolos, son ejercicios súper básicos para procesos de iniciación. Entonces, determinamos tres inicialmente: levantarse, caerse y hacer una aproximación inicial al desplazamiento. Levantarse, y lo vimos puntualmente justo Ever Felipe se desconectó y voy a dar un ejemplo con él, y era cómo nosotros evidenciábamos en Ever Felipe el proceso del miedo al desarrollo y cómo colocarse de pie. Entonces, es importante eso y fundamental que usted aprenda tanto a ponerse de pie como a caerse. Ah, hola, Beber, estábamos hablando de ti. Entonces, en relación a levantarse, es de tener una postura básica inicial desde la posición del suelo, apoyarse con las manos, apoyarse con las rodillas en cuadripedia y empezar a separar los pies, dejando los brazos entre los pies, generando apoyo en las manos. Inicialmente se hace el apoyo posteriormente de un pie para colocarse de pie, luego el otro se va haciendo puntas abiertas y se va, digamos que desarrollando el proceso para colocarse de pie. Otro proceso, otro ejercicio que quiero que ustedes también desarrollen en casa y tomen la secuencia fotográfica tal cual como lo estamos planteando ahí, es la caída. Entonces, es importante que dentro de los procesos de enseñanza usted le explique inicialmente al estudiante cómo colocarse de pie y cómo generar procesos de aproximación al suelo o de caída sin generarse lesiones. Esto con el fin de que a nivel motriz vaya haciendo un reconocimiento y una conciencia del movimiento para posiblemente después disminuir los factores de accidentabilidad o de lesiones graves en el proceso del patinaje. Entonces, la caída básicamente es que usted está de pie, genera una flexión, hace una postura de inclinación hacia adelante y lo que hace es juntar rodillas, dejando caer rodillas, haciendo posteriormente un apoyo de las manos y deslizando pues hacia adelante con el fin de frenar el movimiento y hacer una caída controlada. ¿Qué queremos evitar con los procesos de caída controlada? Pues que disminuyamos lesiones, que no se vaya de pronto a caer hacia atrás, que si usted sabe que está perdiendo el equilibrio, la base está bien, entonces incline su cuerpo hacia adelante, deflexione sus rodillas y permita caer, digamos que en la medida de las posibilidades, suavemente. Y finalmente, el ejercicio inicial es el de pingüino, cuando usted ya domina el ponerse de pie y el digamos que hacer una aproximación al suelo en caída, es dar pequeños pasitos hacia adelante. Algunos autores nos plantean como el desarrollo de diagonales. Lo importante en este proceso es que la movilidad sea lenta. ¿Listo? Ahora, posición básica. Digamos que esa es fundamental para la iniciación, es decir, cuando se hacen los desplazamientos de pasos, de recuperación, la posición inicial, tener en cuenta o hacerles conciencia a los estudiantes de que el equilibrio va en la pierna contraria y hay una transferencia del peso en relación pues a la iniciación. Y la posición básica, que tiene que ver específicamente con la basculación del peso de una pierna a otra, se determina o se hace un ajuste postural en relación a los brazos y a los codos, levemente separados del centro de gravedad, con el fin de generar un mayor equilibrio en el estudiante y empezar a permitirles o a proyectarles que se vaya haciendo la alternancia de piernas. Esto es importante también trabajarlo en rectas, solamente en rectas, cuando ya haya un dominio de la posición básica. Entonces podemos estar diciendo que se puede hacer alternancia, que pueden hacer un poco de elevación de rodillas en alternancia, y finalmente lo que se busca con estos ejercicios es conseguir una basculación óptima, es decir, una transferencia óptima en el equilibrio cuando cambiamos la pierna de apoyo. ¿Listo? Importante que cuando se haga esa alternancia se debe generar una linealidad entre el pie, la rodilla y la cadera que están en apoyo. ¿Listo? Ahora bien,
Dentro de los ejercicios básicos de enseñanza tenemos el giro. Y el giro, digamos que el fundamento del desarrollo inicial es a partir de la posición de estática, que es realmente muy fácil cuando ya el estudiante domina la posición estática o la posición de pie, lo que se hace es pedirle que, digamos que levemente, distancie la punta de los pies y vaya haciendo un giro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, hasta que complete el giro de 360 grados. Básicamente apoyado en la base de sustentación, es un ejercicio de aproximación inicial muy sencillo. Ahora, hay otro tipo de giro y es cuando estamos ya en proceso de desplazamiento, que se tiene la recta y es para, digamos que aproximar el proceso de la curva. En ese orden de ideas, arrancamos desde un proceso de desplazamiento de la recta. Cuando se va llegando a la curva, entonces lo que se hace es que hay una pierna que se desplaza adelante de la otra y digamos que lleva el proceso de apoyo. O también puede ser que cuando se entre en la curva se deja el peso sobre un patín, usualmente el exterior, y se hace el avance. Entonces se hace alternancia al peso, bien sea en el interior con la pierna extendida o en el exterior. Lo importante es que haya un control y que se facilite la guía del movimiento o el giro. Básicamente es eso. Y bueno, el freno que también se determina en forma de T a partir del desplazamiento, hay dos formas. Uno donde determinamos que se amplían las piernas, se va ampliando el rango de distancia entre las piernas levemente para determinar, para hacer procesos de frenado. Y otro, el que ya habíamos trabajado, el que habíamos hablado en relación a la T. Hasta ahí, digamos que es todos los procesos de iniciación o que cualquier persona que esté iniciando su proceso debería tener en cuenta. Ahora bien, cuando ya empezamos los procesos de técnica, tenemos la posición de salida. Karen, no sé si podamos proyectar el videíto que está en la diapositiva de salida. Mientras su compañera les proyecta el video, me parece importante tener presente que tenemos una posición T, en donde si ustedes se dan cuenta en el deportista se identifica inicialmente la posición T de los pies. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una pierna que es más fuerte y es la que se va a convertir en el apoyo. Esa pierna que es más fuerte y es el apoyo se va a ubicar en sentido horizontal a la línea de salida. Bien, esa pierna, digamos que como está horizontal, lo que va a hacer es formar una T con la que está, digamos que de manera vertical. Ahí se produce un movimiento que se llama después, o sea, posterior, que es la amortiguación. Es decir, que cuando tú ya tienes los pies, alguien abrió el micrófono, por favor, cerramos micrófonos. Gracias. Por favor, me dice si ven la diapositiva, si ven el video, por favor. Yo estoy viendo la diapositiva. Igual, si definitivamente no podemos ver el video, lo que vamos a hacer es que yo les voy a explicar y al finalizar les comparto el link del video, se los envío por chat o se los envío con las diapositivas para que ustedes lo puedan ver. Listo, de hecho todos vamos a tener las diapositivas. Listo, ¿Están no viendo el están video? no están viendo el video. Si quieres, igual déjalo ahí, entonces yo lo explico y, y entonces les comparto el video. Igual como todos van a tener las diapositivas, pues todos van a poder ver el video y van a poder hacer una aproximación al proceso. ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, ahí se hace, digamos que se hace un traslado del centro de gravedad. Cuando ya tenemos la posición digamos que en T, se hace una amortiguación. Al hacer la amortiguación, se traslada el centro de gravedad hacia atrás y hacia abajo. Y ese traslado lo que permite es que cuando baja y sube el centro de gravedad se forma un balanceo y eso es lo que nos permite finalmente es que se favorezca el proceso de impulso y digamos de iniciación en la salida y finalmente el ejercicio terminaría con la salida puntualmente, es decir, cuando la pierna que está atrás se lleva todo el impulso del cuerpo y da la primera zancada y ahí digamos que se iniciaría el proceso de la salida. ¿Listo? Básicamente es eso. Con el video les queda súper claro el proceso de salida. Y cuando ya, digamos que se trabaja el proceso de salida, entonces es importante hacer ejercicios previos. Esto ya es
puntualmente la técnica, pero antes de iniciar con la técnica de salida, es importante que el estudiante ya tenga un reconocimiento, un desplazamiento, un control del desplazamiento, un control en cierta medida de frenado. Es decir, que todo el proceso metodológico inicial nos está tomando un porcentaje de tiempo, es decir, eso no se saca en una sesión de clase, que el estudiante haga un desplazamiento armónico. Digamos que todo el proceso metodológico inicial del que les hablé antes toma una gran cantidad de tiempo dentro del proceso de enseñanza. Entonces es importante que usted como, como orientador pues también planifique cuánto tiempo se va a demorar o cuánto tiempo se desarrolla el grupo. También es importante hacer un diagnóstico de los procesos evolutivos de los estudiantes para ahí sí iniciar con todo el proceso de salida y desplazamiento en la recta. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de la recta, digamos que puntualmente hacemos o se hace énfasis en los desplazamientos que se desarrollan, como su nombre lo indica, en línea recta a partir de la fuerza que se aplica en el proceso de desplazamiento. Bueno, aquí nos hacen un aporte y dice que en la salida, sí, esta salida es más compleja, efectivamente, estamos hablando de procesos técnicos, por eso les mencionaba previamente que hay que tener un proceso metodológico de iniciación. Digamos que estos que les estoy trabajando ya el día de hoy son ya más técnicos, por eso es importante, digamos que el reconocimiento entre el metodológico y el técnico, ¿listo? Entonces, en cuanto a la recta, también hay que tener en cuenta que es un movimiento cíclico, ya lo habíamos hablado, de desplazamiento, en donde se compone de 4 fases puntuales: el empuje hacia adentro y el empuje hacia afuera, que están en constante alternancia con la fase de recuperación y descenso. Ahora bien, ¿qué es todo eso? Entonces, cuando hablamos de la fase de empuje hacia adentro, si quieres coloca donde está el mapa conceptual, Karen. Cuando hablamos de la fase en la recta puntualmente, en empuje hacia adentro es cuando tú estás moviendo el patín de afuera hacia la base o hacia la línea de base del centro de gravedad. Entonces, es decir, va de afuera hacia adentro. La fuerza puntualmente la hace el aductor del muslo. Y en esta fase es donde se hace el empuje con las ruedas, donde va hacia adelante, o sea, hacia adelante, ¿listo? La fase de empuje hacia afuera es todo lo contrario al anterior, es cuando tú tienes el patín en el centro y este se desplaza hacia afuera, es decir, que la línea de gravedad va a cambiar hacia afuera, por tanto hay alternancia y transferencia de peso. En esta fase fundamental específicamente hace, digamos que todo el enfoque o la fuerza se focaliza en el abductor del muslo y en el extensor de la rodilla, porque la fase de empuje es cuando la rodilla o la pierna queda en total extensión al lado. Es decir, tenemos la fase de empuje hacia adentro cuando va de afuera hacia adentro, y la siguiente que es hacia afuera, que es donde la rodilla queda en extensión total. Ahora, en alternancia entre esas dos fases, tenemos la regla de recuperación, que es cuando usted termina finalmente el empuje y hace un movimiento circular, bien sea para llevar la pierna adelante e iniciar la fase de empuje hacia adentro o la de empuje hacia afuera. Y esta de recuperación básicamente tiene extensión del tobillo y la flexión de rodilla. La rodilla va del frente a la región posterior, es decir, que se hace la alternancia. Y finalmente el descenso es cuando tú estás haciendo la alternancia entre las dos fases, el patín toca el suelo. Hay un momento en que el patín no toca el suelo, porque mientras pasa y hace el movimiento de la curva, o sea, el movimiento circular para cambiar de atrás hacia adelante, cuando ya toca el patín, el piso se le determina como la fase de descenso, y es cuando el patín finalmente aterriza con las ruedas. Digamos que estos dos factores me parece fundamental que los trabajáramos el día de hoy como iniciación a los procesos técnicos. Bien, entonces eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si bien son dos procesos tanto de salida como de recta a nivel técnico, que ya se deben conocer, esto únicamente se implementa cuando ya tengamos el proceso metodológico implementado en los estudiantes, y que ya digamos que verifiquemos que haya un dominio del desplazamiento. Bien. Ahora,
les comparto porque digamos que dentro del proceso formativo también está todo lo que tiene que ver con la aproximación teórica. Esto de la fase y de las fases de recta y de curva lo retomé de un libro de Mantilla que me parece buenísimo porque tiene toda la relación de los procesos técnicos y una aproximación a la táctica del patinaje. El libro se llama Patinaje, Carreras, Técnica del Patín en Línea. Ojalá lo logremos conseguir. Ese, digamos que no sé si está en formato digital, sin embargo, yo voy a compartir con ustedes algunos aspectos de este libro que me parecen fundamentales. Y finalmente, en la última diapositiva está las fuentes teóricas que trabajé el día de hoy. ¿Cuál es la idea? Que a partir de la aproximación teórica que trabajamos hoy y las lecturas, ustedes realmente logren fundamentar su mapa conceptual y tener, pues, digamos que una aproximación genérica y una visión genérica de los procesos metodológicos. ¿Listo? Laura, te voy a pedir el favor que demos finalización a la grabación en relación a la temática del trabajo del día de hoy. ¿Listo? Adicional a eso, muchachos, pues también quería como compartir con ustedes